No recuerdo la última vez que Andrew inclinó la cabeza ante el retrato de su padre. Tal vez fue el primer año después del funeral. Tal vez nunca. Pero esa mañana, cuando Rachel me llamó entre sollozos ahogados y dijo, «Mamá, tienes que volver ahora mismo. Él quemó el altar de papá». Supe que se había roto el último límite dentro de mí. Conduje mi Maybach directamente a la antigua casa de Brookline, la casa que había dejado a Andrew y Melissa como regalo de bodas. La puerta de madera oscura aún mostraba manchas de humo. En la sala, donde solía estar el altar de George, solo quedaba una pared chamuscada. El marco plateado de su retrato estaba roto por la mitad. El retrato de George con su traje y copa de vino tinto. Ahora solo quedaban sus ojos, perdidos entre las cenizas. Andrew estaba allí. No bajó la cabeza, no explicó, solo sostenía una carpeta. «Ya no puedo más, mamá», dijo. «Papá está muerto. Esta casa es mía. Y todo ese patrimonio también. Papá prometió que yo sería su heredero. No puedes seguir aferrándote a todo como si fuera solo tuyo». Creía conocer los límites de una madre. Pero esa mañana, al ver el retrato de George convertido en cenizas y a Andrew con esa carpeta, entendí que lo peor aún no había comenzado. No supliqué. No lloré. Me rebelé. Pero no como te imaginas. Si quieres saber qué hice después, no apartes la vista de esta historia. Y no olvides suscribirte al canal. No grité. No temblé. Solo lo miré a los ojos. Y en esa mirada vi al niño que una vez tuvo miedo de las tormentas, que se metía en mi cama cada vez que se iba la luz. Ahora, ese hijo al que llevé en mi vientre prendía fuego a los recuerdos de su padre, solo porque creía que eso lo acercaría al control de los $1.000 millones que yo custodiaba. Lo que no sabía era que todo había cambiado 20 años atrás. En 2005, George y yo reformulamos por completo el testamento. Tras varias ocasiones en las que Andrew usó el nombre familiar para sacar dinero de los fondos, decidimos transferir todo, desde las inversiones hasta el penthouse en el centro de Boston, a mi nombre. George incluso grabó un video explicando por qué. Margaret es la única que puede proteger lo que este apellido representa. Guardé ese video en una caja fuerte, junto al testamento original, certificado 3 veces, evaluaciones psiquiátricas y testimonios de Rachel y del abogado Braxton. Andrew no sabía. Creía que el testamento de 2002 aún era válido. Pensaba que si lograba convencer al juez de que yo estaba emocionalmente afectada tras la muerte de George, todo volvería a sus manos. Estaba equivocado. Y ese error comenzó con la llama que encendió sobre el altar de su padre. Esa tarde regresé al penthouse, con el aire frío de Boston acariciando los cristales. Me senté en el sillón, vertí una taza de té Earl Grey. El silencio del lugar era tan profundo como mi dolor. Miré la fotografía de George sobre la mesa, una copia, ya que la original había ardido, y susurré: «No dejaré que te avergüences de mí». Mis manos no temblaban, pero mi corazón se rompía en 1000 pedazos, no por la pérdida material, sino porque, por primera vez en mi vida, tendría que enfrentarme a mi propio hijo. Recordé la última vez que George me tocó el hombro en la oficina del abogado Braxton. «No lo dudes más, Margaret. Él ya no es ese niño. Debemos proteger lo que queda». Aún dudaba entonces. Creía que Andrew cambiaría. Pero el día que usó el nombre de la empresa para pedir un préstamo urgente de $200.000 y ofreció nuestras acciones como garantía a un corredor desconocido, supe que si no actuaba, sería yo la siguiente víctima. Nunca le contamos a Andrew sobre el Nuevo Testamento. George falleció 8 meses después, de un derrame cerebral. Yo quería conservar la paz. Pero, ¿qué paz puede haber cuando tu hijo te ve como un obstáculo? Esa noche Rachel me volvió a llamar. «¿Quieres que denuncie el incendio como destrucción de propiedad privada?», preguntó. Le dije que no, no por miedo a Andrew, sino porque no quería arrastrar a Rachel a este espiral de odio. Pero yo ya no iba a evitarlo. Abrí la caja fuerte, saqué la copia del testamento, las escrituras de propiedad, la evaluación del penthouse valuado en más de $10 millones, papeles bancarios y códigos de inversión. Fotografié cada página y se la envié al abogado Braxton, junto con un mensaje: «Si él va a la corte, yo también, pero esta vez no voy a ceder». Las noches en Boston son más frías de lo que recordaba, pero yo
Yo me sentía cálida por dentro, porque bajo el dolor sentí algo más, ya no era débil. Y si mi hijo decidió quemar el pasado por una ambición de $1.000 millones, entonces yo me levantaré de esas cenizas, para proteger lo que George alguna vez llamó la dignidad final de una madre. No descubrí de inmediato que Andrew había falsificado mi firma. No fue por descuido, sino porque aún lo consideraba mi hijo. Después del incidente con el altar, creí que habíamos tocado fondo. Entregué todas las pruebas a mi abogado. No presenté cargos penales, pero le dejé claro a Andrew: a partir de ahora, todo se resolverá por la vía legal. Pensé que eso sería suficiente para detenerlo. Me equivoqué. Una semana después recibí una notificación del banco. Una cuenta secundaria en mi portafolio de inversiones, abierta hace 4 años, había sido prácticamente vaciada. Más de $120,000. Todas las transacciones llevaban mi firma digital. Llamé de inmediato a Kevin, el asesor financiero de George. Revisó el historial y me dijo: «Señora Margaret, esa firma no coincide con la última verificación que tengo registrada, pero como se realizó a través de una API secundaria, solo requería verificación por teléfono. Parece que alguien usó su antiguo número de 2021». Me quedé helada. Ese teléfono se lo regalé a Andrew en su cumpleaños número 38. Un obsequio modesto comparado con todo lo que le había dado, pero ahora se había convertido en la herramienta para que mi propio hijo me robara legalmente. Instruí al banco para que congelara todas las cuentas secundarias y activara la verificación biométrica, pero los $120,000 ya se habían perdido. Sentada en la oficina del abogado Braxton, observé el extracto bancario que salía del fax. La tinta estaba un poco borrosa en la esquina, justo donde indicaba la hora del retiro, 3:14 de la tarde, el miércoles pasado. A esa misma hora, yo estaba en una sesión de terapia grupal para madres con hijos adultos que se niegan a comunicarse. La facilitadora, Marcia, dijo ese día: «A veces los hijos se alejan no porque estemos equivocadas, sino porque no pueden soportar que tengamos razón». Esa frase resonó en mi mente toda la noche. He perdonado a Andrew, más de una vez, cuando usó mi tarjeta de crédito para reservar boletos de primera clase para su luna de miel con Melissa, sin mi consentimiento. Cuando empeñó el Rolex antiguo de George y fingió que lo habían robado. Cuando me pidió $50,000 bajo el pretexto de una recaudación de fondos benéfica, solo para descubrir que los usó para comprar un Lamborghini en una subasta. Cada vez guardé silencio. Pensé: es mi hijo. Está pasando por un mal momento. Si puedo ayudar, debo hacerlo. Pero ayudar repetidamente no es amor. Es una soga dulce que yo misma me puse al cuello. Esta vez no podía ignorarlo. No solo por el dinero, sino porque había perdido lo último que me mantenía como una madre indulgente: la confianza. 3 días después, el abogado Braxton me llamó para informarme que Andrew había enviado una solicitud para negociar fuera de los tribunales. Rechacé. No quería verlo. Pero entonces Rachel llamó. Estaba llorando. «Mamá, no sé qué hacer. Vino a verme». Lloró, mamá. Dijo que le quitaste todos los derechos, que ya no confías en él, que lo tratas como a un extraño. «Mamá, es mi hermano. ¿No podrías hablar con él una vez más?». Apreté los labios. Rachel es la única de mis hijos que nunca me ha decepcionado. Pero esta vez sentí un miedo difuso de que incluso Rachel pudiera ser utilizada por Andrew para ablandarme. Asentí. «Está bien, pero iré con el abogado, y tú te quedarás fuera de la sala». La reunión tuvo lugar en una oficina neutral. Andrew estaba al otro lado de la mesa. Camisa blanca, corbata torcida, ojeras profundas, pero aún con esa postura arrogante de alguien que cree que no puede perder. Lo miré, y no vi al niño que una vez acuné. Vi a un hombre extraño, ambicioso, agotado y desesperado. Comenzó con un tono entre reproche y súplica: «Mamá, sé que me equivoqué, pero no puedes seguir así. Soy tu hijo. ¿Vas a dejar todo a Rachel o vas a donar todo al fondo benéfico de papá?». No dije nada. Simplemente coloqué un expediente frente a él. Todo lo que había hecho, desde los extractos bancarios hasta la verificación de las transacciones con mi firma falsificada. Solo dije una frase. «Dijiste que amabas a tu padre, pero quemaste su retrato. Dijiste que yo era la única que siempre estuvo contigo,
pero usaste mi firma para robarme. Entonces dime, ¿qué queda entre nosotros que pueda llamarse lazo familiar? Andrew me miró. Sus párpados temblaron, sus labios se apretaron. Pensé que gritaría, pero no lo hizo. Se levantó, negó con la cabeza y dijo: «Solo quiero recuperar lo que me corresponde». Lo observé alejarse. Luego me volví hacia el abogado Braxton. «No negociaremos. Seguiremos con el plan». Esa noche no dormí. Me paré en el balcón del penthouse mirando las luces de Boston. Cada luz allá abajo podría ser una familia, una madre, un hijo. Pensé en George. Si estuviera vivo, ¿qué diría? A veces la bondad no salva a nadie, solo prolonga la tragedia. Coloqué mi mano sobre el corazón, en silencio, sin lágrimas, pero por primera vez sentí que ya no era una víctima, soy una sobreviviente, y el próximo capítulo lo escribiré con determinación, no con miedo. Comencé cambiando la cerradura del penthouse, no porque creyera que Andrew pudiera irrumpir, sino porque necesitaba un acto claro y concreto para decirme a mí misma: desde hoy soy la verdadera dueña, no solo de esta casa, sino de mi vida. Llamé a Eleanor, una antigua amiga de George y exfiscal del estado de Massachusetts. No habíamos hablado desde la muerte de George, pero su voz seguía siendo firme y decidida como siempre. «¿Margaret? ¿Quieres contraatacar? Bien. Pero no lo haremos con emociones, lo haremos con documentos». Así comenzó mi resistencia silenciosa. Me senté en la biblioteca privada, la habitación en el ático que George solía usar para leer y jugar ajedrez, para reconstruir toda la cronología financiera desde 2010 hasta ahora. Cada suma de dinero que transfería a Andrew, cada propiedad vendida, empeñada o transferida. Revisé cada extracto bancario, cada contrato de compraventa, incluso los mensajes que había pasado por alto por amor de madre. Descubrí que, en 7 años, había gastado más de $2.2 millones en Andrew, sin que él devolviera un solo centavo. Y eso era solo la punta del iceberg. Al reunir todos los documentos de propiedad, confirmé que el patrimonio total de casi $1.000 millones incluía fondos de inversión a largo plazo por más de $600 millones, participaciones en la empresa de energía fundada por George, cerca de $280 millones, bienes raíces dentro y fuera del país, aproximadamente $90 millones, activos líquidos, arte, automóviles, cuentas de ahorro, alrededor de $30 millones. Todo estaba a mi nombre según el testamento de 2005. Envié todos los documentos a Eleanor. Me llamó 2 días después. «Margaret, no quiero asustarte, pero si este caso sigue el camino de Andrew, si logra demostrar que tenía signos de incapacidad mental al redactar el testamento, todo podría revertirse», respondí con calma. «Estoy preparada». Ella dudó. «¿Estás realmente dispuesta a llevar a tu hijo a juicio?». Guardé silencio. Luego respondí suavemente: «No estoy llevando a mi hijo a juicio. Estoy exponiendo a un hombre que está explotando los lazos familiares para reclamar $1.000 millones. Rachel vino a visitarme una tarde lluviosa. Trajo muffins de arándanos y una pequeña bolsa con una bufanda de lana que tejí el año pasado. «¿Estás bien, mamá?», asentí, pero los ojos de Rachel me dijeron que sabía más de lo que decía. «Mamá, lo siento por haberte pedido que volvieras a hablar con Andrew. Ahora entiendo que hay personas que, cuanto más oportunidades les das, más las usan para hacerte daño». Sonreí. Le acaricié el cabello, como cuando era niña. «No te preocupes, hija. Solía pensar que mi hijo era la mayor luz de mi vida, pero ahora sé que estaba mirando en la dirección equivocada. La verdadera luz eres tú». Esa tarde, firmé un acuerdo de poder legal con Eleanor, otorgándole plena autoridad para representarme en todas las disputas relacionadas con mis bienes, incluida la posibilidad de contrademandar. Sabía que Eleanor no era como Braxton, no era suave ni conciliadora. Era la mujer que había llevado a 3 CEOs a prisión por malversación, y necesitaba a alguien así, no para destruir a Andrew, sino para proteger lo que George y yo habíamos construido durante toda nuestra vida. Comencé a reaparecer en eventos comunitarios que había evitado desde la muerte de George. Reactivé la beca en nombre de George Whitmore,
financiando a 15 estudiantes en el campo de la energía limpia. Un periódico local publicó un artículo. La madre que se levantó después del dolor, Margaret Whitmore y su lucha por preservar los valores familiares. Andrew probablemente leyó ese artículo, porque 2 días después recibió un correo electrónico, no de él, sino de su nuevo abogado, una pequeña firma en Newton. Asunto: propuesta de conciliación. Condición: revocación de la tutela de bienes de la señora Margaret Whitmore. Sonreí, no una sonrisa de alivio, sino amarga. Todavía no entendía. Ya no luchaba por dinero. Luchaba por recuperar mi dignidad como madre, sin estar atada por obligaciones financieras. 4 días después, volé a Ginebra para reunirme con la junta directiva de un fideicomiso establecido por George en 2010, con activos superiores a 4.7 millones de dólares. Solicité cambiar el beneficiario principal de Andrew a Rachel y la organización benéfica Clean Future. Al firmar el formulario, mi mano no tembló, pero mi corazón se quedó en silencio. Estaba borrando a mi hijo de mi futuro, una decisión que ninguna madre quiere tomar a menos que haya llegado al límite del dolor. De regreso en Boston, recibí un paquete, una carta escrita a mano, sin remitente. La letra era familiar, la misma que le enseñé a Andrew cuando estaba en primer grado. Mamá, si querías convertirme en tu enemigo, lo has logrado, pero también has perdido la última oportunidad de mantener una familia. Leí cada palabra, sin parpadear. Rompí la carta en 3 partes y la arrojé al incinerador, no porque odiara a mi hijo, sino porque ya no permitía que la culpa dictara mis decisiones. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas del penthouse, me serví una copa de vino tinto, el tipo que le gustaba a George, Syrah del Ródano. Levanté la copa y susurré: no te preocupes, no permitiré que el valor que dejaste sea pisoteado por la codicia. Bajo el cielo oscuro de Boston, sentí algo más claro que nunca. Había tomado la decisión correcta. No resistía con lágrimas, resistía con la ley, con mi propia renovación. Ya no era Margaret, la madre sumisa, era Margaret, la última guardiana de un legado. Siempre creí que, si algún día me encontraba en un tribunal, sería para proteger a alguien que amo, no para defenderme de mi propio hijo. Pero esa mañana, vestida con el abrigo gris que George me compró en nuestro último viaje a Florencia, entré al tribunal del condado de Suffolk como una soldado sin armadura, pero con el corazón endurecido como el acero. No por fortaleza, sino porque ya no tenía otra opción. La sala olía a madera antigua y al aire seco del sistema de climatización. Me senté en el lado del demandado, junto a Eleanor. Andrew estaba a 4 metros de distancia, acompañado por su abogado. Un hombre joven, con el cabello engominado y una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. No miré a mi hijo durante la apertura del juicio, no por temor, sino para proteger la parte de mí que aún no estaba completamente destrozada. Demostraremos que Margaret Whitmore no estaba en pleno uso de sus facultades mentales al redactar el testamento de 2005, comenzó el abogado de Andrew. La disposición de los bienes se realizó en un momento de depresión tras la muerte de su esposo, lo que afectó directamente su capacidad de decisión. Solicitamos al tribunal la anulación de este documento y la restauración del testamento anterior de 2002, en el cual Andrew Whitmore es el principal heredero. Volteé hacia Eleanor. Ella simplemente asintió. Señoría, dijo Eleanor, demostraremos que la señora Margaret redactó el Nuevo Testamento en pleno uso de sus facultades mentales y de manera voluntaria, con el objetivo de proteger un patrimonio cercano a $1.000 millones, incluyendo acciones de la empresa, fondos de inversión, bienes raíces y activos líquidos, de su propio hijo, quien ha abusado de su confianza. Fui llamada como primera testigo. Me situé en el centro de la sala, con la mano sobre la Biblia que George solía tener en nuestra biblioteca. Mi voz no tembló, pero sentía la garganta seca como el desierto. Modifiqué el testamento después de descubrir que Andrew había utilizado el nombre de la familia para apropiarse de más de $200.000 del fondo familiar. Anteriormente, había pasado por alto muchas situaciones, desde que mi hijo usó mi tarjeta de crédito para comprar autos de lujo, hasta que solicitó fondos bajo la premisa de caridad para adquirir un reloj Patek Philippe. Pero llegó un momento en que ya no podía seguir ignorando estas acciones.
Recordé la primera vez que descubrí que Andrew había falsificado mi firma en un formulario bancario. La tinta aún estaba fresca, pero el trazo era completamente diferente. Estudié caligrafía durante casi una década. Reconocía mi escritura. Imprimí ese documento y lo dejé sobre la mesa del comedor durante toda la noche. No lloré, no grité. Simplemente me senté allí, con una taza de té frío en la mano, observando la firma falsa y comprendiendo que una madre que perdona no siempre debe permanecer en silencio. El tribunal proyectó un video de George leyendo el testamento en la oficina del abogado Braxton. Su voz era grave, algo cansada, pero clara. Yo, George Whitmore, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo la totalidad de mis bienes y acciones en Whitmore Energy Trust a mi esposa, Margaret Whitmore. Razón. Confío únicamente en su capacidad para proteger los valores de nuestra familia. Mi voz en el video era apenas un susurro. ¿Estás seguro? No quiero que nuestros hijos malinterpreten esto. George sonrió colocando su mano sobre mi hombro. Si lo entienden mal, es porque ya comenzó hace tiempo. No tienes la obligación de cargar con más responsabilidades. El abogado de Andrew presentó a un psicólogo como testigo, quien nunca me había evaluado, pero ofreció diagnósticos posibles, basados en mis frecuentes publicaciones conmemorativas en Facebook tras la muerte de George. Eleanor soltó una risa. Por primera vez vi a una mujer usar una sonrisa como arma más afilada que cualquier palabra. Señoría, si compartir emociones por la pérdida de un ser querido en redes sociales es indicativo de incapacidad mental, entonces toda América debería reescribir sus testamentos después de cada día de acción de gracias. La sala murmuró. Rachel fue llamada como testigo. Se sentó erguida, con la mirada fija en mí. Mi madre es la persona más lúcida que conozco. Incluso cuando mi padre falleció, no solo mantuvo la cordura, sino que también sostuvo a nuestra familia, aunque algunos de nosotros no lo merecíamos. Andrew frunció el ceño. Rachel no lo miró. Finalmente, se me permitió hacer una declaración final. Me acerqué al centro de la sala, sin papeles en mano. Cada palabra la había preparado con el corazón, no con documentos. Amo a mi hijo, pero no amo la traición. No guardo rencor hacia él, pero no aceptaré ser utilizada. No deseaba excluir a mi hijo del testamento, pero si mantenerlo significaba perder la paz que aún conservo, prefiero una soledad limitada que un vínculo familiar sin fondo. Los bienes que George y yo construimos no son una recompensa. Son el resultado de una vida de integridad, que merece ser protegida, no saqueada como si fueran fichas de un juego de azar. El tribunal se tomó un receso de 45 minutos. Durante ese tiempo, caminé sola por el pasillo. No me senté, no hablé con nadie. Solo observé la luz que se filtraba a través de las vidrieras. Era hermosa, como la verdad cuando se revela, por dolorosa que sea. Al regresar a la sala, el juez Hargrove leyó el veredicto. Después de revisar todas las pruebas y testimonios, el tribunal declara: el testamento de 2005 es legal y no presenta indicios de incapacidad mental. Se rechazan todas las solicitudes de anulación. Andrew bajó los hombros. Su abogado le susurró algo, pero no escuché. Solo vi los ojos de mi hijo, enrojecidos. No sé si por ira, vergüenza o porque finalmente comprendió que hay batallas que no se ganan, sino que se pierden por completo. Salí del tribunal y subí al Maybach. Eleanor no dijo nada. Permanecimos en silencio, como dos personas que acaban de enterrar un largo capítulo de sus vidas. Al llegar a casa, abrí la caja fuerte y saqué el antiguo USB de George, el video original. Lo reproduje, no para verlo, sino para escuchar una vez más la voz del único hombre que siempre confió en mí sin condiciones. Margaret, si estás viendo esto, probablemente acabas de pasar por algo difícil, pero eres más fuerte de lo que crees. Y si es necesario, recuerda. No construimos todo esto para que alguien lo arrebate con una simple firma. Lloré, no en un número de tristeza, sino porque, por primera vez en muchos años, sentí que George aún estaba aquí. Se dice que después de la tormenta viene la calma, pero yo no sentía calma, solo un vacío, como cuando uno se encuentra frente a una casa que solía ser un hogar, pero que ahora está vacía. No hay pasos, ni aroma de té por la mañana, ni calor humano. Después del juicio, regresé al penthouse, cerré la puerta, apagué el teléfono y no vi a nadie durante 3 días.
No lloré, no celebré, no derramé lágrimas por la victoria. Tampoco sentí alivio, solo cansancio. La mañana del cuarto día, Rachel trajo sopa caliente. No dijo mucho. Simplemente colocó el tazón en la mesa de la cocina. Mamá, come algo. Hoy hace frío. Asentí, pero la cuchara en mi mano no tocó la comida. Rachel se sentó entrelazando las manos. He visto a Andrew. Levanté la vista. No estaba sorprendida. Solo esperaba la siguiente frase. Él ya no es el mismo. Está delgado. Habla mucho. Dice cosas sin sentido. Luego llora. Luego ríe. Luego me pregunta, ¿mamá me odia? No respondí. Mis ojos miraban por la ventana. La nieve empezaba a caer, ligera y delgada como las cenizas del antiguo altar de George. Rachel exhaló, con la voz entrecortada. Mamá, no estoy defendiendo a Andrew, pero si no tienes nada que perder, podrías darle una palabra. No tiene que ser perdón, solo un cierre. Esa noche me senté a escribir una carta. No un correo electrónico, no un mensaje de texto. Una carta escrita a mano, con letras cuidadosas, cada palabra extraída del alma. Querido Andrew, no sé si esperas recibir esta carta. Tampoco sé cómo la leerás, con reproche, arrepentimiento o indiferencia. Pero sé que necesito escribirla, no por ti, sino por mí. Hay noches en las que me despierto de un sueño, soñando que aún eres el niño de 5 años, sentado en el suelo jugando con Lego junto a papá. En ese entonces me preguntaste, si hago algo mal, ¿me dejarás, mamá? Te abracé y dije, no, nunca te dejaré, pero te enseñaré a vivir con integridad. He cumplido mi palabra, pero tú olvidaste aquella pregunta. Andrew, ya no guardo rencor, tampoco tengo un amor ciego. Solo me queda lo único que las personas heridas conservan: límites. No te vengué, me protegí. No te excluí del testamento por odio. Lo hice para no fomentar un futuro donde la traición sea recompensada. Si algún día realmente cambias, no necesitas demostrármelo. Solo vive de manera diferente. Y si en algún lugar papá aún nos observa, creo que él también desearía eso. Esto no es perdón, pero es mi última palabra. Te deseo lo mejor. Mamá. Coloqué la carta en un sobre, lo sellé. No escribí dirección, no la envié. La guardé en el cajón de mi escritorio. Tal vez algún día se la entregue a Andrew, tal vez nunca. Pero sé que escribirla me permitió respirar de nuevo. No me vengué de mi hijo, me protegí. No lo excluí del testamento por odio. Lo hice para no fomentar un futuro donde $1.000 millones se conviertan en recompensa por la traición. 2 semanas después, recibí una invitación, la inauguración de la Biblioteca Comunitaria George Whitmore, una obra que financié en silencio tras ganar el juicio. Ubicada en las afueras de Cambridge, la biblioteca ofrece libros, salas de lectura y becas gratuitas para estudiantes de familias inmigrantes. Me puse un abrigo largo color beige, llevé el reloj antiguo que George usó la primera vez que nos conocimos en Harvard. La ceremonia no fue ostentosa, solo unas pocas decenas de personas. Pero hubo algo que me conmovió. Frente a la entrada, bajo una placa de bronce, había una inscripción que no pedí grabar. Dedicado a Margaret, quien mantuvo su corazón incluso al perder su propia sangre. Me volví hacia Rachel. ¿Fuiste tú? Ella solo sonrió. No fui yo. Fue alguien cuyo nombre comienza con A. Pero no firmó. Entendí. No dije nada más. Tampoco pregunté. Esa noche regresé al penthouse. Saqué el testamento de la caja fuerte. No cambié nada en el testamento, pero añadí una nota adicional. Si en el futuro Andrew Whitmore demuestra con acciones, no con palabras, que puede vivir con integridad, la persona autorizada, Rachel Whitmore, tiene el derecho de restaurar una parte del fondo educativo para los nietos. No lo llamo perdón, lo llamo una puerta, no abierta, pero tampoco completamente cerrada. Me senté en el sofá de terciopelo verde musgo, serví té Earl Grey, añadí una rodaja de limón fresco, miré por la ventana, donde las luces de la ciudad de Boston brillaban como arterias resplandecientes. La noche caía, pero dentro de mí una luz tenue comenzaba a elevarse, no por alegría, sino porque, finalmente, ya no tenía que esforzarme para perdonar ni para odiar. No regresé a la antigua casa en Brookline. Tampoco destruí los documentos relacionados con Andrew.
Solo los coloqué en la carpeta de archivos no urgente, como una habitación en el corazón, que alguna vez estuvo llena de amor, ahora solo contiene un archivo frío valorado en $1.000 millones. Pero elijo vivir, no junto al odio, sino más allá de él. Comienzo cada mañana abriendo las puertas del balcón, sin importar si llueve o brilla el sol. Hay días en que el viento del norte azota mi rostro, helando hasta los huesos. Otros, la luz solar se extiende como hilos dorados sobre la alfombra. Ningún día es igual al anterior, y es precisamente esa diferencia la que me hace sentir viva. Desde el juicio, he dejado de contar mi edad por años. Ahora la mido en pequeños actos. Me inscribí en una clase de acuarela en el Museo de Bellas Artes. Compré la bicicleta antigua que George siempre quiso regalarme, aunque nunca he logrado recorrer el parque sin quedarme sin aliento. Aprendí a apagar el teléfono antes de las 10 de la noche. Ya no me desvelo esperando un mensaje de buenas noches de hijos adultos que han olvidado que las madres también necesitan ser recordadas. Me regalo flores cada jueves. No espero a San Valentín, ni a mi cumpleaños, ni a que alguien más lo recuerde. Una tarde de principios de primavera, Rachel vino a visitarme con una carpeta delgada. Mamá, sé que ya no haces donaciones públicas, pero hay un caso que quiero que leas. La tomé. Era sobre una joven que perdió a sus padres a los 9 años y ahora estudiaba Derecho. Escribía: no quiero ser abogada para ganar juicios, quiero estar del lado de quienes han sido silenciados. Me detuve en esa línea. Dentro de mí resonó algo como una continuación, como si la batalla que libré no terminara en la corte, sino que siguiera latiendo en la sangre de jóvenes que ni siquiera conocen mi nombre. Miré a Rachel. Envíale 5.000. No, mejor 10.000. Y especifica que es una beca en nombre de George y Margaret. A veces todavía sueño. Sueño que Andrew está sentado en los escalones de nuestra antigua casa en Brookline, con una camisa vieja y sosteniendo una foto familiar de 1998. En el sueño me pregunta: «Mamá, ¿ya me has perdonado?». No respondo, simplemente me siento a su lado. Ambos miramos hacia el atardecer. Al despertar ya no siento dolor, solo ligereza, como si hubiera soltado una piedra que alguna vez creí que era mi corazón. Fui al cementerio a finales de marzo. Boston aún estaba fría, pero la nieve había desaparecido. La tumba de George está bajo un arce sin hojas, pero alrededor los brotes verdes ya emergen del suelo. Me senté en el banco de madera junto a la tumba, con un libro en la mano. ¿Sabes, George? He vivido cosas que nunca imaginamos. No necesito hablar en voz alta, él entenderá. Hubo momentos en que pensé que lo había perdido todo, no el dinero, no los bienes, sino la razón para existir. Me detuve, mirando las ramas secas. Pero al final no perdí, solo cambié, y quizás cambiar no es perder, es evolucionar. La biblioteca George Whitmore recibió la mayor donación de su historia, número del gobierno, sino de un donante anónimo. No necesito preguntar quién fue. Sé que pudo haber sido Rachel. O quizás Andrew. De cualquier manera, no investigaré. Hay preguntas que, cuando dejan de ser importantes, las respuestas se convierten solo en una prueba de perdón. Ya no espero que Andrew regrese a disculparse. Tampoco espero una llamada de cumpleaños a medianoche como antes. Simplemente sigo viviendo sin sentir que falta algo. Un día a finales de primavera, recibí una carta de una mujer en Florida, de mi edad. Escribía: «Leí el artículo sobre usted. También fui demandada por mi hija por una propiedad. No sabe cuánto me ayuda a recordar sus palabras en la corte. La herencia no es una recompensa por la traición». Y me di cuenta de que no estoy sola. Doblé la carta y la guardé en la caja de recuerdos junto al álbum familiar. Por primera vez en años, me permití creer que el dolor personal puede convertirse en luz para otros. El verano llegó temprano. Paseo cada mañana alrededor del lago Silverwood, donde George solía llevarme en nuestros aniversarios. Llevo un cuaderno anotando pequeñas observaciones: hojas cayendo, luz reflejada en el agua, risas de niños. Ya no hay pesadez en mi corazón. Ya no me pregunto una y otra vez: ¿por qué tuvo que ser mi hijo? Porque a veces no hay una razón, solo consecuencias, y la forma en que nos levantamos después. No he vuelto a la antigua casa en Brookline. Tampoco he destruido los documentos relacionados con Andrew. Simplemente los he guardado en una carpeta etiquetada como no urgente.
como una habitación en mi corazón que ya no visito con frecuencia. Ya no espero que Andrew regrese a disculparse. Tampoco espero una llamada de cumpleaños a medianoche como antes. Simplemente sigo viviendo, junto a los valores que rescaté del borde del colapso. No solo los $1.000 millones, sino 72 años de integridad que nunca fueron reconocidos adecuadamente. La última noche de junio, Rachel vino a cenar. Trajo un regalo anticipado de cumpleaños, una acuarela mía sentada junto a la ventana con una taza de té en la mano y el atardecer de fondo. Observé la pintura durante mucho tiempo, no por la técnica, sino porque, por primera vez, me vi desde fuera, una mujer serena que protegió con éxito una gran fortuna y mantuvo su humanidad intacta. Rachel susurró: «Mamá, no necesitas perdonar para tranquilizar a otros, solo necesitas perdonar para aliviar tu propio corazón». Y supe que la verdadera primavera había comenzado, no porque los árboles brotaran, sino porque aprendí a salir de la sombra de una madre que solía resignarse para convertirme en una mujer que ya no es devorada por lazos familiares distorsionados. No cuento esta historia para quejarme, ni para exponer los rincones oscuros de una familia aparentemente perfecta. La cuento porque, quizás, en algún lugar, hay madres soportando en silencio, temiendo ser malinterpretadas si hablan, temiendo ser consideradas crueles si se protegen. El sacrificio no es incorrecto, pero no debería ser la norma. A veces, amar es atreverse a establecer límites, atreverse a mantener la dignidad, incluso si eso significa estar sola. Los bienes pueden ser dinero, pero hay cosas aún más valiosas: la confianza, la paz interior y la certeza de que nuestra vida no ha sido en vano. Si estás en la frontera entre perdonar o romper para siempre, recuerda: perdonar no es para tranquilizar al otro, sino para encontrar tu propia paz. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si alguna vez guardaste silencio porque pensaste que no tenías derecho a alzar la voz, no estás sola. Y si esta historia te hizo reflexionar, llorar o simplemente respirar un poco más aliviada, deja un comentario. Comparte cómo te hizo sentir. Leemos cada palabra. Y si quieres escuchar más historias como esta, donde las madres ya no callan, donde los lazos familiares se miran a la luz de la verdad, suscríbete al canal She Stories Margaret, donde compartimos relatos conmovedores que merecen ser escuchados y valorados. Porque a veces, en una historia que no es la nuestra, encontramos exactamente lo que sentimos por dentro. Esta es una historia ficticia, sin intención de ofender ni señalar a nadie en particular. Ha sido creada con el único propósito de transmitir una lección significativa, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.